Soy Lea Bartolini. Venga, divirtámonos con el tema de hoy. Esta dinámica tóxica se puede experimentar con cualquier persona, en cualquier situación, entre vecinos, entre padres e hijos, entre hermanos, entre conocidos, profesores y alumnos. Vaya, es un común denominador que las relaciones tóxicas carezcan de una comunicación efectiva. Y es aquí en donde empieza a haber el deterioro paulatino acerca de lo que nosotros estamos construyendo como este lazo de identificación afectiva que obviamente tiene la intención de vincularnos con el otro y entonces ser parte de los seres humanos a los que aprecia y en este aprecio compartir experiencias, vivencias, de todo tipo, ¿eh? No nada más me estoy refiriendo a las que implica el amor, idealizado o la felicidad que nos venden a todos. Todos como seres humanos, me incluyo, tenemos nuestros momentos de fragilidad, nuestros momentos de tristeza y siempre, o así se espera, el mejor escenario es tener o contar a alguien con quien acercarnos y sea el que contiene nuestro dolor o el que lo escucha, no así el que lo tiene que resolver, ¿eh? Eso es algo de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y bueno, con respecto a los implicados, lo que quiero hacerles notar con respecto al tema de anterior es que tenemos a dos seres humanos carentes, pero hay una pequeña diferencia eh, entre ellos. Uno de estos carentes se torna más egoísta que el otro y en su egoísmo tiende a ser cruel. Es al que yo llamé el carente. Y por otro lado tenemos al ingenuo, que igual con sus carencias eh, supone que el otro a través de la retribución afectiva va a ser el que le va a permitir sentirse amado o incluso útil, ¿ok? Es al que yo llamé el ingenuo. Esta es la única diferencia entre este par de seres humanos que está tratando de generar el vínculo. Ahora, lo diré solo una vez para que todos lo entiendan y que no me vaya a llevar yo una gran sanción. Efectivamente, no se los quise decir, pero las cosas son como son. En este tipo de relaciones de amor que se torna tóxico, hay dos implicados, el carente y el ingenuo, o bien el culero y el pendejo. Lo siento, me lo solicitaron, ya, ahí lo tienen. A partir de ahora será el carente y el ingenuo, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a ver en este tipo de dinámica? ¿Cómo inicia la dinámica? Y lo platicábamos el otro día. Punto por punto, aquí hay una profunda susceptibilidad de parte de ambos, pero principalmente de aquel que no sabe ser recíproco. Vaya, la susceptibilidad y la hipersensibilidad afectiva que notamos en este tipo de dinámica tiene varios orígenes, pero el principal es una inmadurez cognitiva importante. Recuerden, en psicología nosotros podemos, los especialistas, medir estas dos edades, por así decirlo. Tenemos de un lado la edad cronológica, que tiene que ver con el día a día, desde el día de nuestro nacimiento hasta el de la muerte, y la edad psicológica, es decir, esta es la edad que nos indica la maduración del individuo, en donde la mayor parte de estas relaciones implica al menos a uno de los dos eh, que está atorado en alguna de las cuatro principales etapas de desarrollo, en donde, gracias a esta incapacidad y las carencias
individuales no observadas o no notadas o hechas conscientes por estos implicados, el resultado que da es de no reciprocidad. Aquí ya de inicio, gracias a la inmadurez y al suponer que el otro eh, es el encargado directo de satisfacer mis carencias afectivas, o sea, lo que no resolví con mis papás principalmente, es lo que empieza el deterioro de la relación. En el punto número 2 veíamos la subjetividad. Y bueno, aquí la mayoría de nosotros no sabe, queridos amigos, o no se ha enterado que vivimos en mundos individuales. Esta frase que dice que cada cabeza es un mundo es real. La mayoría de las personas no es consciente de que en nuestra individualidad y al habitar un solo cuerpo y que este cuerpo cuenta con capacidades para ayudarnos a integrarnos con el entorno, es a través de estas capacidades, principalmente cognitivas, con las que vamos a construir nuestra tercera dimensión. Lo absurdo es, en este caso, el suponer que el otro, sin un feedback adecuado o sin una comunicación real o otro ser humano que no nada más esté viendo a sí mismo, va a lograr comprender cómo es que yo experimento de manera particular la vida. Y entonces, cuando empieza a haber esta subjetividad, entonces tendemos de manera natural a la interpretación de lo que supone el otro me está queriendo dar a entender con sus actos, no con sus palabras. Y aquí es en donde empieza el desastre. Aquí es en donde alguno de los dos, principalmente el carente, es el que empieza a asumir el rol de control o el rol de amo. Y el ingenuo, con toda su ingenuidad y buenos deseos, o enamoramiento, o idealización, o lo que asuma o abandere como propósito de la relación que comparte con el otro, pues lo va a hacer tomar el rol sumiso o el rol de esclavo. Entonces es aquí en donde vamos a notar cómo es que empieza a surgir la necesidad de control y cómo es que empieza a darse este control en las relaciones que van de picada a la toxicidad. Bueno, una de las principales estrategias, además de la celotipia, el sarcasmo y las indirectas o los juicios absolutos y concluyentes acerca de la conducta del otro, obviamente por parte de el carente hacia el ingenuo, pues es que este pobre individuo ingenuo no sabe, no entiende cómo es hacerlo feliz. Y cuando entra en esta situación de control y de indignación por no sentirse satisfecho, entonces la principal estrategia es el silencio. Y aquí nos vemos, vaya, todos tenemos la experiencia de habernos quedado en alguna relación en donde la indignación hace del otro una tumba y no vuelve a emitir una palabra hasta que se resuelva su conflicto o el ingenuo vaya corriendo a sus brazos a darle un regalo. Y no me refiero propiamente a algo material, sino una ofrenda de sumisión que le ayude a romper el silencio. Es decir, esta acción-reacción de frustración, ¿ok? Justifica el mal humor del carente.
Y aquí es a donde se pierde el control, amigo. El silencio es el que va a dar pie y lugar a vaya, si le podemos poner un nombre, a lo que sería que les gusta el tsunami de todo tipo de estrategias para volver a ganarse el amor del controlador que a través del silencio supone que el otro está obligado a interpretar su malestar y a adaptarse o a hacer todo aquello que esté en sus manos para que vuelva a enunciar una palabra o a esbozar en su boca una sonrisa o, todavía más profundo aún, sea merecedor de su perdón. Y aquí es en donde empieza la dinámica más horrorosa entre el esclavo y el amo, porque una vez que alguien le cede el control de la dinámica comunicacional a otro, este patrón va a ser parte de las estrategias principales para suponer que se va a arreglar tal o cual situación sin una sola palabra. Ojo, no necesariamente necesitamos estar indignados, ¿sale? Es uno de los rasgos, pero el silencio a partir de entonces se puede mostrar de muchas maneras, como la resistencia a sostener un diálogo o a tocar uno de estos temas que son incómodos para los implicados. También evadiendo la verdad o la realidad de las circunstancias. Me ha tocado muchas veces observar cómo es que alguien en una pareja es el que está insistiendo en tocar un tema escabroso para darle solución y el otro evade o niega las evidencias que obviamente lo convierten en responsable de su propia conducta y que por supuesto desde el estatus de inmadurez, a través del control del silencio, pues no está dispuesto a renunciar, ¿verdad? Y es aquí en donde empieza a notarse a través de el silencio, la seducción o la manipulación o la actitud de víctima, la aniquilación paulatina de el yo, principalmente de el ingenuo. Y entonces aquí vemos cómo es que, vaya, algunos de los colegas le han puesto un montón de nombres a los síndromes, ¿no? El síndrome de la mujer abandonada, el síndrome de la mujer golpeada, cuando en realidad, bueno, es este tipo de dinámicas la que lleva al colapso de la identidad yoica, sobre todo, como les digo, de el ingenuo hasta que a través de esta dinámica de silencio, el amo sea el único que le hace ver al otro a través de su mal humor, a través de su disgusto y a través de su perpetuo silencio, lo que se supone tendría que hacer el otro. Ejemplo de cómo es que paulatinamente vamos amoldando la conducta, sobre todo el ingenuo, cómo es que termina por amoldar la conducta al eh, carente. Ay, mi amor, te traje un refresco. Y basta con que el carente no emita ningún tipo de juicio o no abra la boca y solamente se quede observando en silencio para que el otro, el ingenuo, inmediatamente esté obligado a interpretar el mal humor y suponer que no era esto lo que él quería para sentirse feliz en ese momento.
Y entonces empieza a deducir y, perdóname, no es cierto, ya se me olvidó, estás a dieta, ¿verdad? Ahorita no estás tomando refresco. Bueno, no te preocupes, te traigo un jugo. ¿Quieres un jugo? No, no quieres un jugo. Ay, sí es cierto, ya son las 3 de la tarde. De veras es hora de comer. Claro, estás enojado porque no hemos comido. ¿Qué quieres? ¿Quieres que te haga de comer o quieres que te traiga algo de comer? Tú dime. Y así puede pasar horas tratando de adivinar qué es lo que tiene el, híjole, el culero, perdón, pero, pero rompí mi promesa. Ajá. ¿Qué es lo que quiere el carente para sentirse en ese específico momento satisfecho? Cuando en realidad no quiere ni beber refresco, ni jugo, ni quiere comer agua, ni quiere comer, perdón, ni quiere nada. Lo único que quiere es la atención y el control por encima del otro. Eso es lo que verdaderamente le hace feliz. Es eso. Y bueno, como les digo, las estrategias pueden ser muchísimas. Puede ser desde esta actitud de indignación o de hostilidad completa e incluso a través de un berrinche. Me ha tocado ver y vivir también cómo es que la personita de enfrente, implicada en una relación, está haciendo un berrinche porque en el momento que demanda las cosas no se les dan, como si este ser humano de 20, 30, 40, 50 años fuera un pequeño de 2. Y entonces poco les falta para tirarse de panza en el piso y patalear hasta que la demanda sea cubierta con exactitud. Este es el gran drama que se experimenta. Esta es la dinámica en donde va a haber un esclavo. ¿Un esclavo en dónde? Otra de las cualidades es que se supone el romance una utopía. Por cualquiera de las dos partes se tiene o vamos a encontrar esta idea en donde el amor es perpetuamente dicha, en donde los vínculos afectivos de este tipo son un romance rosa en donde no tendría que haber ningún tipo de desavenencias o desacuerdos o fricciones dadas a la individualidad y a la peculiaridad de carácter e incluso a la influencia sociocultural externa, y entonces todo tendría que ir marchando como si fuera una novela de amor y todos camináramos hacia la utopía de el y vivieron felices por siempre. Cuando no es así, cuando en la dinámica de la realidad de la vida, las relaciones interpersonales maduras siempre están amoldándose a las circunstancias, siempre están buscando ir más allá de los conflictos o de los obstáculos que impiden disfrutar de un momento y en ese momento de la compañía del otro. Entonces, ojo, gran parte de este drama es esta utopía en donde se supone que tú deberías de comportarte de tal y cual manera. O se supone que tú deberías adaptarte a estas circunstancias. O se supone que el amor, o se supone que el matrimonio, o se supone que la paternidad o la maternidad, y entonces estamos obligando de manera directa al otro a asumir un rol y a una etiqueta en donde se supone tendría que ya saber el guión y el papel que está obligado a representar para que el amor fluya. Y no es así, y no es así. ¿Qué es lo que más vemos en esta dinámica? Bueno, podemos también observar cómo es que en algún momento, a través de la necesidad de la satisfacción de estas conductas, eh, perdón, bueno, de la satisfacción de la carencia a través de conductas específicas, cuando estas conductas específicas no son notorias, el carente enloquece. Vaya, el ay, lo tengo que decir. El pendejo siempre va a terminar adaptándose a
las necesidades afectivas que el otro le está implicando o le está obligando a asumir, porque supone que no es tan malo. No es tan malo pasar por encima de su individualidad. Ay, qué de malo tiene hacerlo por una sola vez. Ay, qué de malo tiene que en esta ocasión yo haga tal y cual acción. El problema, amigos, no es una vez que se haga esta acción. El problema, otra vez, reitero, es esta asquerosa posición en donde el ingenuo se coloca para satisfacer las necesidades afectivas del otro de manera perpetua y entonces sea el responsable de la felicidad de este ser humano. Y no conforme con eso, cuando por alguna razón el resentimiento de alguno de los dos se opone y el ingenuo se cansa o el carente se llena de resentimiento, lo que va a ocurrir es que alguno de los dos va a empezar a querer renunciar a la dinámica de vínculo, en donde el miedo empieza a hacerse presente. Por eso es que yo les decía en el intro, ¿será verdad que en las relaciones interpersonales, sobre todo las de pareja, todo lo hagamos por amor? Cuando en realidad no es así, amigos. Empieza a hacerse presente una migajita o un caramelo, digo yo. ¿Qué significa eso? Y en algún punto de la dinámica tóxica, el ingenuo se resiste a cumplir con las demandas afectivas del otro, el carente se va a empezar a dar a la tarea de darle una migajita de amor o un caramelito de alegría para mantener interesado y con la esperanza de que algún día este ser humano va a cambiar y entonces por fin alcanzarán el tan prometido y vivieron felices por siempre. Es decir, en este tipo de dinámicas siempre va a haber una recompensa gancho para que el ingenuo no se vaya. Exacto. Sé lo que están pensando. Ahora entienden por qué le cambiamos el nombre al ingenuo. ¿Ok? ¿Qué es lo que no se nota y qué es lo que he repetido una y otra vez? El otro problema del que la mayoría de personas desconocen es que el ego no es propiamente una, una actitud vanidosa o jactanciosa exclusivamente. El ego a nivel psíquico funge como una estructura que nos ayuda a sobrevivir, es decir, es un recurso adaptativo para la mente del hombre. El problema es que parte de su actuar antes de despertar un estado de conciencia o nuestra conciencia a un nivel en el que nos ayude a ver el grado de egoísmo que nosotros representamos, el ego va a ir por el mundo reclamándole a los demás, hazme feliz. Y lo hacen de una manera muy peculiar. Yo les hago la broma. El ego va a ir por allí gritándole a todo mundo, por favor, Panchito, tómate una pastilla para que a mí se me quite el dolor de cabeza. O, por favor, mastícame un taco para que ¿no? Para que se me quite el hambre. ¿Cómo es eso? Pues así de ridículo que es cuando nuestro ego o cuando en nuestras relaciones interpersonales nuestro ego interviene y le reclama al otro la infelicidad o se la supone
es no nuestra conciencia, no es ni siquiera nuestra dignidad, ni ninguna de estas entidades psíquicas que habitan dentro de nosotros, que tienen referencia en el amor, los que están doliéndose por la evidente acción egoísta del otro. Es nuestro ego diciéndole al otro, cambia para que yo sea feliz. Porque lo que se desconoce, y obviamente desde la comodidad de un ego indiferenciado, es que los demás se hagan cargo de mí. El ego, como estructura psíquica, siempre le va a estar aportando a la comodidad. Es aquí en donde el compromiso no llega, cuando en alguno de los dos implicados hay comodidad y un bien que obtener a partir del menor esfuerzo. Y en relación interpersonal de pareja, generalmente es compromiso. El compromiso no es asumido de manera equitativa. Por lo tanto, no se puede esperar que se rompa la dinámica a favor de los dos, ni bueno ni malo. Lo desconocido es, para la mayoría, es justo entender que las carencias afectivas que representa mi yo o mi totalidad son a mí a las que le compete resolver y no al otro. Interesante, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Vamos a la solución general antes de que supongan que la relación en la que estás ya no tiene remedio. Por supuesto, siempre va a haber el remedio para una relación de amor que implica a dos seres humanos que están dispuestos a comprometerse con ellos mismos y con lo que representa la relación y el otro ser humano para seguir disfrutando de esos maravillosos momentos que disfrutamos cuando estamos en su compañía. Y entonces, la solución general suena como algo así. Renuncio a amoldar mis acciones a tus necesidades afectivas. Esto es de manera general. Así tendría que ser con todos los seres humanos. Nadie tendría por qué estar obligado a hacer feliz a nadie o a resolverle la vida a nadie, dado que somos individuos y vivimos o experimentamos este plano de la materia de manera individual. ¿Por qué tendría yo que cambiar para hacerte feliz? ¿O por qué tendría yo que asumir la responsabilidad de satisfacer el hueco de amor que no percibiste de tus padres? ¿Por qué? Y lo que sigue sería empezar a implementar una dinámica comunicacional efectiva. Efectiva. ¿Qué es una dinámica comunicacional efectiva? Ya se los platicaba yo el otro día. Tiene que ver con esta interacción asertiva, amable, respetuosa, directa, objetiva, constante, recíproca y propositiva de lo que pienso, siento o deseo. Y si en alguna de estas circunstancias estoy afectándote porque no lo estoy notando, me quedo o me dispongo a resolver y a hacerme cargo de lo que me toca. Por lo tanto, en este caso, ¿qué le tocaría al carente? Al carente le toca aprender a comunicarse. Rompe el maldito silencio. Sal de ti. Expresa de manera congruente, adulta y madura tus necesidades, pero que no tengan las letras chiquitas en color rojo que dicen hazme feliz.
No lo hagas, no lo esperes. Y después de eso, aprende a recibir feedback. Si hay algo que nos mantiene atorados en una situación de toxicidad, interpretando y suponiendo y jugando eh, eh, al amo y al esclavo, es que haya frente a nosotros un ser humano que no sabe dar feedback y que tampoco, por supuesto, lo sabe recibir porque sigue empeñado a ser el centro del universo o a ser el nene consentido de mamá, en donde todos los demás estamos obligados a hacerla de nodrizas para que el bebé no llore. Basta, basta. Por lo tanto, te invito a que rompas el silencio y te comuniques. Comunícate a favor de fortalecer el vínculo de amor con la persona que tanto disfrutas que esté a tu lado. Pero no estés esperando que sea tu madre o tu nodriza. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el ingenuo? El ingenuo, como habíamos dicho, además de asumir un lugar de dignidad, lo que ocupa es renunciar a amoldar sus acciones e identidad a las necesidades afectivas del otro con tal de recibir una miseria de amor o un caramelito de alegría. Caramelitos de alegría, uy, hay muchísimos, todo esto que te regalan por culpa. O las migajitas, bueno, están relacionadas a, ay, sí, ya no te enojes, bueno, sí te quiero, ay, ya perdón, se me pasó. Una caricia, un apapacho, o una noche de pasión. Entonces, cuidado, no, 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 no negocies con tu dignidad. Eso es lo que tiene que aprender el ingenuo. Y sobre todo, como decía yo el otro día, aprendo a decir, no, mi amor, no me toca hacerte feliz, no me toca resolverte la vida, no me toca hacerla de nodriza, no me toca. Y sin embargo, elijo compartir mi felicidad contigo. Yo te elijo. Esto es lo más significativo, amigos, que podemos encontrar en las relaciones interpersonales sanas y que con el tiempo se nos olvida. El poder de la decisión. Pudo haber muchos seres humanos en el pasado, pudieron haber muchos seres humanos alrededor, pueden haber muchos seres humanos interesantes y a lo mejor con mejores posibilidades de intercambio o de interacción con el otro, pero te elegí a ti y te elijo a ti. En las relaciones interpersonales no hay mejores, no hay peores. Los seres humanos somos una fascinante mezcla entre ego y ser, entre luz y oscuridad, entre acierto y error. No estés esperando encontrarte al ser humano perfecto, no lo encontrarás. Lo que hay en las relaciones interpersonales de vínculo afectivo, equitativo, empático y constante, son dos seres humanos que están buscando todo el tiempo ser su mejor versión. Es decir, no olvides, la comunicación afectiva y efectiva es la que sostienen dos personas maduras, abiertas al diálogo y dispuestas a mejorarse a sí mismas, y todo a favor del amor que comparten. Esa es la mejor circunstancia en la que se pudiera establecer este tipo de dinámicas. Espero que hoy seas consciente o más consciente de estas actitudes que no nos funcionan a la hora de relacionarnos y mejoren mutuamente y se conviertan no en el amo ni en el esclavo del otro, sino en el amigo o en el maestro del otro y en esta inspiración de amor
alcancen su mejor versión y en esta versión momentos cada vez más plenos y satisfactorios individualmente y en pareja. Soy Lea Bartolini, invitándote a que hagas únicamente, amigo, lo que te toca.